Concejal de Medellín, María Paulina Aguinaga, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes. Bueno, no la habíamos saludado ya de concejal reelecta. ¿Cómo fue esa votación y cómo le fue al Centro Democrático en esa votación en el Consejo de Medellín? Bueno, la verdad es que me siento muy satisfecha por los resultados. Yo creo que la ciudadanía me premió por el trabajo serio, juicioso que se ha venido realizando desde el Consejo. Obtuvimos casi 12.000 votos, que creo que es una votación muy importante. El Centro Democrático como partido también logró consolidarse en el Consejo. Pasamos de tener 6 curules a tener 8 curules. La mayor votación para el Consejo la obtuvo el Centro Democrático y a pesar de que los resultados en la alcaldía no fueron muy positivos, la verdad es que sí nos llena de satisfacción tener una bancada mayoritaria en el Consejo de Medellín. Bueno, esas vicisitudes de la política que uno no entiende, ¿no? Como un partido y como un grupo gana y gana clamorosamente la elección para el Consejo, pero pierde la alcaldía. Bueno, en fin, ese será otro tema. Doña María Paulina Aguinaga, usted ha sido persona dedicada al problema más grande que tiene Medellín, que tiene Antioquia y que tiene el país, que es el problema de Hidroituango. Cuénteme cuáles son las últimas noticias conocidas. Por ejemplo, si ya terminó de hacerse todo el estudio de la casa de máquinas, se terminó de evacuar todos los desechos que se depositaron allá con ocasión de esa avalancha terrible, y si ya estamos absolutamente convencidos de la viabilidad tecnológica de Hidroituango. Cuéntenos. Bueno, doctor Fernando, el pasado 29 de octubre tuvimos un debate en el Consejo de Medellín. Citamos a EPM para que nos informara cuál es el avance del proyecto. Lo que nos informó EPM hace 15 días es que el avance en la inspección del cuarto de máquinas va en un 80%, todavía no se ha terminado. Ellos insisten en que la posible entrada en operación del proyecto se estaría dando a finales del 2021, pero todavía no hay una fecha exacta. Igualmente recordemos que en este momento el proyecto no cuenta con licencia ambiental y el estudio o el peritazgo que exigió la ANLA para poder tomar una decisión frente a la licencia ambiental se estará entregando o se espera que se entregue el próximo 29 de noviembre para poder reiniciar todos los trámites ante la ANLA y poder continuar con el curso del proyecto. La verdad es que todavía hay una gran incertidumbre frente a este tema, si va a entrar a operar, si no va a entrar a operar en el 2021. De hecho, la calificadora de riesgo Fitch and Ratings le mantuvo una perspectiva negativa a EPM por la incertidumbre que hoy se encuentra el proyecto, que no se sabe básicamente cuándo van a tener lista la inspección del cuarto de máquinas y qué implicaciones va a tener esto en términos financieros y técnicos, porque todavía no tenemos una cifra de cuál va a ser por lo menos ese costo aproximado del proyecto. Se habla de unos sobrecostos de entre 4 y 5 billones, pero todavía no hay una cifra concreta. Ese 20% puede ser el 20% más difícil, ¿no? Pensaría Así es, uno, no porque somos ingenieros ni posamos de ser ingenieros, pero uno se imagina que la última parte es la más complicada y que la evacuación de desechos y la inspección en los sitios más fáciles pues son los de la primera parte, y que ese 20% puede ser muy complejo. ¿Eso se los explicó el gerente de la EPM? sí, señor, él nos explicó que todavía persisten unas oquedades en unas zonas del cuarto de máquinas. También recordemos que hay un derrumbe muy grande en el acceso y que esto ha dificultado un poco el proceso, pero él, digamos, se mostró muy positivo frente al avance del proyecto. Sin embargo, todavía hay una gran incertidumbre porque, como lo dije, no hay una fecha estimada, y eso también puede traer repercusiones sociales, financieras y ambientales para el proyecto. La pérdida en el proyecto entendida como sobrecosto y la pérdida entendida como lucro cesante, que me imagino que estarán calculadas las dos al mismo tiempo,
está obligando a EPM a hacer la venta de unos activos que tenía, entre ellos unos activos muy raros, que pues deben tener alguna forma de justificación. Pero uno no entiende que en un país que está por hacer, como Colombia, o una región como Antioquia que tiene tantas necesidades y tantos proyectos interesantes por desarrollar, se vaya uno a invertir en Antofagasta, Chile. Esas inversiones de EPM están a la venta. ¿Eso en qué va? ¿Qué les dijo el gerente sobre la manera como se están liquidando inversiones para poder afrontar estos sobrecostos y este lucro cesante? Bueno, frente a las inversiones en el exterior que aspiraba a vender EPM, se suponía que este proceso de venta iba a ser mucho más rápido y más ágil, porque según EPM no necesitaban autorización del Consejo para poder efectuar la venta y por ende podían empezar el proceso mucho más rápido frente al proceso de enajenación de la participación accionaria que tenían o que tienen todavía una parte en ISA. Para el caso de Chile se esperaba vender Aguas de Antofagasta, el parque eólico Los Cururos y una otra pequeña inversión que tiene, que es la de transmisión. Ya se efectuó la venta del parque eólico Los Cururos y de la transmisora por 138 millones de dólares. Había que venderlo. Sin embargo, no podemos olvidar que solamente en estos dos negocios estamos perdiendo 190 millones de dólares, porque la inversión inicial en este parque eólico había sido de 227 millones de dólares, tenía pérdidas acumuladas por 81 millones de dólares y se habían hecho unas capitalizaciones por valor de 10 millones de dólares. O sea que solamente en esta inversión estamos perdiendo más de 600.000 millones de pesos. Y frente a la venta de Aguas de Antofagasta, nos informan que todavía no se ha podido efectuar la venta. Inicialmente nos habían dicho que se esperaba que fuera en el primer semestre de este año, después lo corrieron al segundo semestre y ya nos están informando que esto posiblemente se va a efectuar en el primer semestre del año 2020. El temor es que efectivamente PM no pueda recibir o no le reconozcan los recursos que invirtió inicialmente en esta concesión, porque ha habido, digamos, mucha controversia frente al precio que pagó EPM inicialmente y de hecho hay un presunto hallazgo fiscal por parte de la Contraloría General de Medellín por un posible sobreprecio que asciende a los 560.000 millones de pesos. ¿Sobreprecio de 560.000 millones? Entonces tenemos una pérdida ya materializada o ya consolidada de 600.000 millones de pesos en dos inversiones que resultaron catastróficas. ¿Sobre cuánto invertido se pierden 600.000 millones de pesos? Perdóneme el paréntesis que le hago. En total, en el parque eólico de Los Cururos se habían gastado entre inversión inicial, capitalizaciones y pérdidas acumuladas 328 millones de dólares. Y se vendió en 138. 328 millones son 1 billón de pesos. Si se pierden 600.000 millones de pesos, eso es una catástrofe. Así es. Y también está todavía el riesgo latente de los seguros, porque todos celebramos el mes de septiembre cuando EPM da una rueda de prensa y nos informa que la contingencia tenía cobertura y que la aseguradora iba a responder, pero hay dos cosas que no quedaron claras. La primera es cuánto va a pagar la aseguradora y cuándo, que es lo más importante, y lo segundo es la letra menuda de la carta, donde dice claramente que Mapfre Seguros nombró una comisión de ajustadores que va a revisar toda la información que le suministró EPM y que en caso de que llegue a encontrar alguna incongruencia, se puede reservar el derecho de revocar la cobertura. Es decir, esto todavía no está claro y no sabemos finalmente cuánto van a pagar, cuándo y si van a pagar, que creo que también en términos financieros, pues indudablemente esto pone en una situación muy difícil a EPM, sobre todo si tenemos en cuenta, por ejemplo, el caso de la responsabilidad civil extracontractual, donde la cobertura es apenas de 50.000 millones de pesos. A junio de este año ya EPM, atendiendo las comunidades por la contingencia, se ha gastado más de 102.000 millones y EPM proyecta gastarse en este rubro hasta el 2021 cerca de 600.000 millones de pesos.
y la cobertura solo es de 50.000 y con los deducibles y las reclamaciones el seguro solamente va a reconocer 25.000 millones. Entonces, la verdad es que la situación es preocupante frente a los temas de lucro cesante. Cada turbina de generación, recordemos que son 8, tiene un aseguramiento apenas de 12 meses con un deducible de 3 meses. Entonces, las dos primeras turbinas que debían entrar a operar el año pasado, en diciembre de 2018, se quedan sin cobertura por lucro cesante a partir de diciembre de este año. Bueno, ¿y cuáles otras inversiones en el exterior están en venta? Inicialmente solamente era Antofagasta, el Parque Eólico Los Cururos y la transmisora de Chile. Solamente eran estos 3 negocios en Chile. Bueno, entonces no hay otras liquidaciones para hacer sino la venta en ISA. ¿Cómo va la venta en ISA? Inicialmente se había sacado el proceso en el primer semestre de este año, pero tuvo que ser suspendido porque gracias a los buenos resultados que reportó ISA en el año 2018, las utilidades y los dividendos fueron mayores a los esperados y esto hizo que el precio de la acción subiera automáticamente y por el precio de referencia que tenía EPM para la venta, tocó suspender el proceso porque era inferior al que se estaba cotizando. Volvieron a hacer el estudio, ajustaron el precio y en este momento se está en el proceso de la enajenación de esa participación accionaria del 10%. Bueno, entonces esa puede ser la situación, no es una situación fácil. ¿Ya está hecho el cálculo de cuántos recursos necesita EPM para echar a andar el proyecto? Recursos que no estaban contabilizados previamente, proyectados y que fue necesario salir a cubrir con la venta de inversiones extranjeras y con la venta de ISA. EPM hablaba de hasta el 2021 de cerca de 7 billones, de los cuales parte se iba a cumplir con la venta de estos activos y otra parte simplemente era desplazando unas inversiones que debía hacer en Medellín y en Antioquia, posponerlas para más adelante y de ahí también liberar otra parte de esos recursos. Bueno, doña María Paulina, esa es la situación y cuénteme por esa inversión allá en Chile, por esa pérdida de 600.000 millones de pesos. ¿Hay algún proceso en marcha, algún proceso político en marcha? Quienes dieron la orden de hacer esa inversión invierten 1 billón de pesos y pierden 600.000. Me parece que le deben una explicación a EPM, a la ciudad pues y al país. Es una pérdida. Perdieron el 60% de la inversión. Así es, yo he sido partidaria de que se vendan todas esas inversiones que tiene EPM en el exterior, porque no están generando la rentabilidad esperada, porque además algunas están en países con un riesgo político y económico supremamente alto en Centroamérica. Sin embargo, considero que así haya que vender por menor precio del que se pagó inicialmente, hay que hacerlo porque tenemos que parar ese taxímetro de pérdidas y de capitalizaciones que nos vienen generando estas empresas en el exterior. Tenemos que repatriar esos 8.7 billones que hay hoy invertidos y frente a los cuales hoy existe una gran incertidumbre. Bueno, doña María Paulina, y los que hicieron la inversión en los coruros y esa inversión donde se pierde el 60% del capital, nos parece que esos le deben una explicación a alguien, o que eso se debe saber quién fue el que dio esa orden y el que buscó esa inversión y el que hizo el estudio correspondiente. Es que no todos los días se pierde el 60% de una inversión. Así es, estoy de acuerdo con usted. Esta inversión se realizó en la administración anterior. La Contraloría General de Medellín ha venido adelantando diferentes auditorías y en el caso particular del Parque Eólico Los Cururos se les solicitó que hiciera una auditoría especial para que determine y cuantifique el presunto daño patrimonial y también los responsables, porque no podemos seguir haciendo inversiones en el exterior poco rentables, donde perdemos unas grandes cantidades de dinero y al final nadie es responsable.
Usted dijo presunto daño patrimonial. ¿Quiere decir que todavía no es seguro que se haya perdido la plata? Pero no me dice que ya se No, hizo la venta. claro que sí es seguro, es que ya se En- efectuó la venta, esto ya se Entonces, materializó. entonces no es presunto. Así es, no es presunto, tiene usted toda la razón. Bueno, bueno, concejal, pues adelante. El país entero está más que interesado en la situación de Hidroituango porque pues Hidroituango es lo que nos va a dar equilibrio energético. Yo no sé qué será de la situación energética de Colombia si no entran esos 2 millones de kilovatios a generarse en el más breve tiempo posible. La situación energética del país no está como para prescindir de dos guavios. Es que esos 2 millones de kilovatios son dos guavios. Eso no es posible. De manera que todos estamos haciendo fuerza por Hidroituango, todos somos partidarios de ganar ese partido, todos somos hinchas de Hidroituango, pero necesitamos que nos digan la verdad y necesitamos saber finalmente qué pasó allá, cuánto le cuesta EPM. Ese es un problema más de los medellinenses. La generación de energía de Hidroituango no es de los medellinenses, es del país entero, ¿no? El país entero está pendiente de Hidroituango y nuestra suerte energética depende de que Hidroituango entre, como se ha dicho, a finales del 21, es decir, en 2 años exactamente. Sí, señor, eso es lo que se espera. Sin embargo, todavía no hay un cronograma detallado o, digamos, un poco más aproximado a esta fecha. Es simplemente una referencia que hay, pero como usted lo dice, Hidroituango es un proyecto fundamental, no para Antioquia, sino para todo el país. Hay que salvarlo. Al mismo tiempo hay que continuar las investigaciones. Considero que es también vital determinar las responsabilidades que hubo en esta contingencia, que además pusieron en riesgo cerca de 200.000 personas, y que el proyecto no solamente tiene que ser viable en términos técnicos, sino también en términos social y ambiental. Porque financiero, claramente, ya el proyecto con un sobrecosto cercano al 40%, pues muy difícil que nos dé grandes utilidades, pero hay que terminarlo porque el país lo necesita, porque es mejor perder unos recursos y no perder todo lo que se ha invertido, y garantizar sobre todo la seguridad y la estabilidad para las comunidades aguas abajo. No, y para el país entero. La estabilidad del país entero depende de Hidroituango. Yo no sé qué pasaría si en Colombia, si llegáramos en Colombia a la conclusión de que Hidroituango no va a funcionar. Eso es una tragedia de unas dimensiones colosales, María Paulina. Eso es que ni nos lo proponemos, no tenemos valor para imaginar esa o para proponer esa hipótesis de trabajo. No la tengamos ni siquiera como hipótesis, el daño sería demasiado grave para la economía del país. Bueno, concejal María Paulina Guinaga, de nuevo congratulaciones y ya la felicitaron a usted los medellinenses depositándole sus votos. La felicitamos nosotros por sus éxitos. Adelante y siga luchando por el bien de Medellín, por el bien de Antioquia, por el bien del país entero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctor Fernando, a usted por el espacio y un muy feliz día para usted y para todos los oyentes. Aquí quedaron resueltas las inquietudes que teníamos. Falta el 20% de la casa de máquinas por descubrir, por saber qué es lo que tiene, qué es lo que pasa ahí. Y me parece que mientras eso no se haga, no se puede hacer un estimativo serio de cuánto tiempo va a durar la obra. ¿Y cuánto hay que recuperar? ¿No? Cuánto hay que recuperar y cuánto Claro. vale la obra. Claro. Cuánto vale la obra, porque ese 20%, ojalá nos dé una sorpresa agradable. Pues maravilloso, a aplaudir todos frenéticamente. Pero qué tal pues una sorpresa bien desagradable de unos sobrecostos enormes y de una demora adicional en el funcionamiento de Hidroituango. Terrible, terrible. Hagamos un estimativo de cuál va a ser el equilibrio energético del país a la vuelta de 2 años, ¿no? Y eso con 2 o 3 millones de venezolanos más. Eso es más energía, eso es más demanda y el país está evolucionando y tiene que evolucionar y necesita energía. ¿Y cuál otro proyecto hay fuera de Hidroituango? Ningún otro en marcha. No. No de esa magnitud, ¿no? Porque claramente... No, de esa magnitud desde luego, que no lo ha habido en la historia.
pero de una magnitud importante para decir, bueno, no está Hidroituango, pero está tal y cual proyecto que nos puede dar 500.000 kilovatios o 1.000.000 de kilovatios que ayuden. No conozco que existan esos proyectos en marcha. María Paulina Guinaga, concejal de Medellín por el Centro Democrático, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.